Buenas tardes a todos, muchas gracias por la invitación. Mi nombre es Natalia Perdomo, soy la pediatra líder del programa de cuidado paliativo de la Clínica Infantil Colsubsidio y la tarde de hoy, pues la idea es hablarles un poco sobre lo que es los AINES en el manejo de dolor en pediatría específicamente. ¿Me pasa? Un momento, por favor. Para empezar, tenemos que decir que el dolor en los niños, si bien se ha ampliado el conocimiento respecto al mismo, todavía continúa siendo muy poco reconocido por los profesionales de la salud en general. Tenemos publicaciones que nos hablan de que en hospitalización hasta el 80% de los niños en pabellones pediátricos van a vivir una experiencia dolorosa, ya sea derivada de la patología misma por la cual están hospitalizados o por los procedimientos, las venopunciones o todo lo que conlleva una estancia hospitalaria. Pero pues pensar que un 80% lo están viviendo es un número altísimo. Y si lo vemos desde urgencias, vamos a encontrar que hasta el 78% de las visitas a urgencias van a estar asociados a un cuadro doloroso, sea agudo o sea crónico. Entonces podemos estar hablando de migrañas, pero podemos estar hablando de dolores abdominales quirúrgicos o politraumatismos, pero un 78% van a tener inmerso el componente de dolor en su consulta. Pero solo un 50 o un 60% de estas historias tenían reporte del dolor clasificado adecuadamente con una escala acorde al paciente, lo cual pues también nos habla de un subregistro. Y esto nos lleva a un término súper importante que es el término de la oligoanalgesia. ¿Qué es lo que hablamos cuando decimos oligoanalgesia? Estamos hablando del dolor no identificado, no tratado. Y a nivel mundial la literatura identifica 3 grupos poblacionales susceptibles a esta oligoanalgesia, que es los pacientes con compromiso neurológico, los niños, especialmente los lactantes, y los pacientes en países del tercer mundo. Entonces, casi que la gran mayoría de nuestros pacientes llevan 3 de 3 y van a ser susceptibles a esta no identificación del dolor y por ende un subtratamiento, un tratamiento no óptimo del mismo. Si bien la charla no está enfocada en lo que es dolor pediátrico como tal, sí quisiera traer esto para organizarnos un poco en lo que es el enfoque del dolor, porque esto podemos derivar cómo lo vamos a tratar. Inicialmente nosotros necesitamos ante un cuadro doloroso evaluar, y como todo lo que hacemos en medicina, pues incluye una historia clínica completa, pero dirigida y enfocada, y un examen físico, también completo, pero dirigido y enfocado. Y acá es súper importante, cuando tenemos dolor, necesitamos utilizar una escala indicada, una escala adecuada para este paciente. Tenemos que tener en cuenta la edad, tenemos que tener en cuenta su capacidad de lenguaje verbal, si tiene una afectación neurológica o no, y así elegir de forma más, digamos, más indicada cuál es la escala que deberíamos utilizar con este paciente y registrarla en historia, porque es con esta misma escala que vamos a ir evaluando la respuesta a los tratamientos. Además necesitamos caracterizar este dolor, ya sea desde el punto de vista fisiopatológico, según la duración, la etiología o la localización, y ya una vez hemos evaluado, con esto hemos dado una intensidad y hemos caracterizado, hemos dado unas características a este dolor, vamos a poder plantearnos el tratamiento de este dolor. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Digamos que basados en 2 pilares. El principio de la analgesia multimodal y los principios de la OMS para el manejo de dolor. Y ya una vez se ha hecho este tratamiento, pues está reevaluando continuamente si este es el adecuado. Para hablar un poquito de lo que es la analgesia multimodal, que es la base del manejo de dolor en este momento, hablo específicamente pediátrico, pero en general, tanto adultos como niños, vamos a hablar de analgesia multimodal cuando hablamos del uso concurrente de diferentes intervenciones terapéuticas separadas, cada una con diferentes mecanismos de acción, dirigida a diferentes mecanismos de dolor. ¿Cuál es la idea de esta analgesia multimodal? Cuando nosotros utilizamos diferentes estrategias de manejo de dolor, podemos cubrir mucho mejor todo lo que son las dimensiones dolorosas. Y asimismo, nos evitamos subirnos o si solamente utilizamos una estrategia, por ejemplo la farmacológica o la farmacológica de segundo escalón, nos tendríamos que subir mucho en ella, tendríamos que ser terriblemente intensos, por decirlo de alguna manera, con esa estrategia, con lo que conlleva utilizar una sola estrategia, mayor número de eventos adversos, mayor cantidad de efectos secundarios, menos adherencia.
En cambio, si utilizamos diferentes estrategias que, digamos, atacan desde diferentes frentes el manejo del dolor, es más posible que tengamos muy buenas respuestas sin necesidad de subirnos muchos en dosis y sin necesidad de vivir efectos secundarios. Entonces, acá tenemos principalmente digamos, intervenciones o estrategias que utilizamos. Medidas no farmacológicas, terapias integrativas, el manejo farmacológico analgésico, que esto es súper importante verlo, ver que es solamente una de las estrategias que podemos utilizar, el uso de coadyuvantes y las intervenciones o el intervencionismo, que digamos que en pediatría no es tan frecuente y lo tenemos para unos casos muy específicos. De forma general, cuando hablamos de medidas no farmacológicas, podemos tener estos 3 tipos de medidas. Siempre tener en cuenta la preparación de los papás y del niño y un uso adecuado del lenguaje para poder acercarnos a este paciente que está teniendo un cuadro de dolor. Nunca olvidarnos que los cuadros de dolor tienen un componente emocional, social y aprendido muy importante. Y en nuestra población pediátrica, pues no es solamente el del niño, es el del acompañante, que en su mayoría de casos van a ser los padres, pero en general el cuidador o el que está acompañando al niño juega un papel muy importante tanto en la evaluación, magnificación y control de ese dolor. Entonces, por eso también es importante manejarlos a ellos. Las medidas de confort que vamos a utilizar en los más pequeños, como la estimulación oral con bebidas azucaradas, el contacto físico, las medidas térmicas y medidas de distracción que ya podemos utilizar en los niños un poco más grandes, como son aplicaciones en los celulares o en los dispositivos electrónicos, música, diferentes actividades, ejercicios de respiración o meditación guiada. Esto es solo como por dar un panorama muy amplio de lo que son las medidas no farmacológicas. Y cuando estamos hablando de terapias integrativas, vamos a tomar la definición que tiene el Instituto Nacional de Salud de Estados Unidos respecto a lo que son estas. Y son enfoques de salud diferentes al tradicional nuestro, digamos, a la medicina occidentalizada, pero que tienen que tener una evidencia, un soporte de evidencia. O sea, no es todo lo que llamamos medicina alternativa, no es todo lo que llamamos medicina complementaria, es estas intervenciones que están por fuera de la medicina tradicional en Occidente, pero que han mostrado una evidencia de que sí funciona. Esto es lo que se llama una terapia integrativa. Y en el caso de dolor, y específicamente en el dolor en niños, bueno, acá les traigo toda la cantidad digamos, de intervenciones que se pueden hacer desde la terapia integrativa, que se dividen en sistemas médicos tradicionales, en terapias cuerpo-mente, terapias de manipulación corporal y terapias basadas en productos biológicos, y pongo al lado otras que no tienen evidencia en general, como las esencias florales, la aromaterapia. Estas en dolor específicamente no tienen evidencia. O sea, aromaterapia, por ejemplo, tiene evidencia grande en el manejo de náusea y vómito, pero en dolor, en niños, no tenemos un cuerpo de evidencia lo suficientemente fuerte para poder utilizarlas. ¿Y qué es lo que hacen estas terapias integrativas o de dónde sale la evidencia de estas? Principalmente modulan la evaluación cognitiva, afectiva y emocional del dolor. Digamos que su mayor impacto está en las vías descendentes modulatorias del dolor. Algunas tienen acción en la modulación del nociceptor, o sea, donde tenemos la respuesta primaria a dolor, pero la gran mayoría de ellas lo que han mostrado es una modulación en las vías descendentes modulatorias, o sea, en la forma en que nosotros modulamos, aprendemos a afrontar y a manejar este dolor. Y en este momento, las que tienen evidencia en dolor en niños son las técnicas cuerpo-mente, meditación, respiración, meditación guiada, la acupresión, algunos tipos de masajes, algunas clases de medicina herbal, cambios en dieta en tipos de dolores específicos y la acupuntura. Y ya, saliéndonos de la analgesia multimodal, vamos a hablar de los principios de la OMS, que como les decía, son 2 pilares para el manejo del dolor en los niños. Entonces, los principios de la OMS para el manejo del dolor en niños salen publicados en el año 2012, y si bien el enfoque de esta guía está dado para pacientes pediátricos con algunos tipos de condiciones muy específicas, de alguna forma se puede extrapolar a la población pediátrica en general. ¿Qué es lo que nos dice la OMS? Primero, 4 principios del manejo del dolor. Es por reloj, es individualizado, es por la vía adecuada
y se guía por la escalera bifásica. ¿Qué quiere decir por reloj? El no utilizar los medicamentos de dolor, las intervenciones farmacológicas para dolor a necesidad, sino que tienen que tener un horario, unos intervalos horarios específicos ordenados desde el médico. ¿Por qué es esto? Porque si tú dejas un medicamento a necesidad, quiere decir que el paciente tuvo que haber sentido dolor para haberlo pedido y que se lo hayan administrado. Y la idea es que los pacientes no tengan que vivir una situación dolorosa extra a la que ya per se tienen. Entonces, por eso es tan importante, y así debe ser como nos lo habla la OMS, de dejar los medicamentos por horarios, al intervalo que ese medicamento necesita por su vida media, por sus características, por la escalera de dolor del paciente, por la evaluación que hicieron con la escala adecuada, y no dejarlo a cuando el paciente lo pida. Individualizado, pues quiere decir que tenemos que tener en cuenta las características propias de cada paciente, si tiene una parálisis cerebral, si tiene una condición oncológica de base. Por la vía adecuada, lo que nos habla es de, ojalá utilizar la vía que menos molestias cause al paciente, ¿sí? Y la vía ideal sería la vía oral. Lo que pasa es que no siempre la podemos utilizar. Entonces, si para manejar el dolor de un niño, que podríamos manejarlo por vía oral, lo estamos chuzando, le estamos poniendo intravenoso, pues estamos causando un dolor extra. Entonces, ¿qué nos dice la OMS? Utilicen la vía oral en lo posible. Si no se puede, por la, digamos, intensidad del dolor, utilicemos la intravenosa. Y sí, claramente nos dice, la intramuscular no es una vía para los niños. Es dolorosa, con una absorción errática, que no podemos asegurar cómo está funcionando. Entonces, en lo más que podamos, evitar la vía intramuscular. Y la escalera bifásica es una diferencia que tenemos con la escalera del dolor de los adultos. En general, nosotros tenemos en nuestra cabeza que tenemos la escalera del dolor en un primer escalón de leve, un segundo moderado y un tercero severo, y bueno, ya luego vienen otros escalones de manejo en la escalera de los adultos. En los niños, en la población pediátrica, nosotros tenemos dos escalones. Tenemos el escalón del dolor leve y el escalón del dolor moderado a severo. Si ustedes se dan cuenta en la diapositiva, no tenemos un escalón propio para el dolor moderado. ¿Y eso qué quiere decir en términos prácticos? Que nosotros no tenemos un manejo con opioide débil, tramadol, codeína. No es el objetivo de la charla de hoy, pero aprovecho para decirles, por ciertas condiciones, hallazgos en estudios, nosotros no tenemos el manejo con tramadol y codeína en los niños de forma general. Esta es una gráfica que yo adecué a lo que es la escalera bifásica de la OMS, entonces lo que nos dice es un poco lo que les estaba hablando. La base para todos los pacientes es el uso de las medidas no farmacológicas. En la medida en que nos sirvan y lo sepamos usar, podemos utilizar terapias integrativas, que las conozcamos. En algunos pacientes se beneficiarán de coadyuvantes, inclusive desde el principio del manejo del dolor, según lo que evaluemos, y cuando utilicemos las escalas de forma adecuada, podemos poner a nuestro paciente en un dolor leve, cuya base farmacológica está dada por el acetaminofén, los AINES y la dipirona, o en una escala de dolor moderado a severo, cuyo manejo farmacológico es la base de los opioides fuertes, morfina, hidromorfona, oxicodona y metadona. ¿Cuál es el punto de quiebre o de corte para este dolor leve al siguiente escalón? El 4/10 en cualquiera de las escalas. Finalmente, todas las escalas, no importa cuál utilicemos, nos lleva a una escala numérica. Cuando nosotros hablamos de por debajo de 4, estamos hablando de un dolor leve, y por encima de 4 estamos hablando de un dolor moderado a severo. El objetivo de esta charla no está con el acetaminofén, entonces nos vamos a enfocar en lo que es los AINES en el manejo del dolor. Acá valga la cuña que, aunque tengamos dolores moderados a severos, con uso de opioides fuertes, podríamos y tendríamos que utilizar también fármacos de la primera escalera como ahorradores de opioides y potencializadores del manejo del dolor. Entonces, ya entrando específicamente a lo que es el tema de los AINES, esta gráfica la traigo a colación para recordar que la respuesta dolorosa es una respuesta de la familia de la respuesta inflamatoria. Entonces, cuando nosotros tenemos un daño tisular, llámese una fractura, un esguince, una quemadura, un trauma, porque sobre todo esto está dado para los dolores nociceptivos, vamos a tener que los fosfolípidos de la membrana celular, por la acción de la fosfolipasa A2 y por la vía del ácido araquidónico, van a poder, va a haber una respuesta en cascada
enzimática que finalmente nos va a llevar a que esos fosfolípidos de la membrana celular a través de la cascada del ácido araquidónico o de la vía del ácido araquidónico y por la acción de la ciclooxigenasa, de las enzimas ciclooxigenasa 1 y ciclooxigenasa 2, van a tener producción de prostaglandinas y de tromboxanos. Pero acá lo que quiero traer a colación es que es esta vía de la ciclooxigenasa con la producción de prostaglandinas que nos va a llevar a las vías de la inflamación y del dolor. Por eso les decía, finalmente la respuesta dolorosa es una respuesta inflamatoria, porque comparte las mismas vías. Y es sobre esta enzima, sobre la ciclooxigenasa 1 y sobre la ciclooxigenasa 2, donde vamos a tener la actuación de los AINES de los que vamos a hablar hoy. Entonces, en general, los analgésicos no opioides, que nos incluyen a todos los del primer escalón, acetaminofén, AINES y dipirona, van a tener una acción a través de las COX, de las ciclooxigenasas. Ciclooxigenasas tenemos dos de forma general, digamos, en general nosotros partimos de que tenemos dos. En la literatura vamos a encontrar que existe una COX-3 que al parecer viene derivada del mismo gen de la COX-1, o sea, es una COX-1 modificada que se encuentra específicamente en sistema nervioso central. Y esta COX-1 y COX-3, o sea, las que derivan del gen del COX-1, son constitutivas. ¿Qué quiere decir eso? Que existen, siempre están, hacen parte de la fisiología y funcionamiento normal del organismo. Ellas están. Pero también tenemos el gen de la COX-2. Y si bien tenemos un porcentaje muy pequeño de COX-2 constitutivo, o sea que siempre está en nuestro funcionamiento, la gran mayoría del COX-2 va a ser inducible. O sea, va a aparecer ante respuestas inflamatorias y dolorosas como la que vimos, como la que mostrábamos ahorita. Cuando nosotros vemos esto, vamos a encontrar en esta gráfica que los AINES tradicionales van a actuar o van a actuar tanto sobre la COX-1 como sobre la COX-2. El acetaminofén, al parecer, porque hay mucho debate respecto a cómo funciona el acetaminofén, tiene una acción principalmente sobre la COX-3. Por eso el accionar del acetaminofén, y cuando decimos que el acetaminofén es un AINES modificado, nos estamos equivocando, porque para hablar de AINES tenemos que hablar de COX-1 y COX-2, y el acetaminofén no tiene accionar sobre ellos. O sea, no tiene una respuesta antiinflamatoria. El acetaminofén tiene una respuesta diferente a través del COX-3. Y tenemos a los COX-2 selectivos que solamente van a actuar sobre la COX-2. Como les decía, la COX-1 es constitutiva, lo vamos a encontrar principalmente expresada en plaquetas, en riñón, digamos, mucosa gástrica. La COX-3 la vamos a encontrar en sistema nervioso central y la COX-2 principalmente se va a manifestar cuando tenemos traumas o dolores, procesos inflamatorios dolorosos. Entonces, hablando ya específicamente de los AINES, que como esto solamente lo traigo para recordar, tenemos digamos, una acción sobre la COX-1 y sobre la COX-2 de forma general, es como los vamos a definir de esa manera. Es un grupo de medicamentos cuya principal acción es ser un antiinflamatorio. O sea, eso es lo que define un AINES. Un AINES lo define el ser un antiinflamatorio. Lo que pasa es que además tienen acciones y efectos antipiréticos y analgésicos por las vías compartidas. Pero ellos lo que son es un grupo de antiinflamatorios. Y su eficacia va a estar dada por el accionar sobre la COX-2, sobre la enzima COX-2. Eso es lo que le da la eficacia a un AINES. Y su seguridad se le da la capacidad de actuar sobre ese COX-2 con el mínimo potencial de efectos secundarios que derivan de haber actuado también sobre la COX-1. Retomo un poco. Los AINES van a actuar sobre la COX-1 y sobre la COX-2. Que sean efectivos lo da el hecho de que puedan actuar sobre la COX-2. ¿Qué tanto actúan sobre la COX-2? Sobre la que se expresa en procesos inflamatorios y dolorosos. Y la seguridad del AINES lo da el hecho de que actúe sobre esa COX-2,
con el mínimo de efectos secundarios. ¿Y qué dan los efectos secundarios? El hecho de estar bloqueando a la COX-1, que es constitutiva, porque al ser constitutiva vamos a estar bloqueando procesos fisiológicos que inevitablemente pues van a llevar a unos efectos secundarios. Entonces, ¿qué hace esta familia en general? Inhiben prostaglandinas y citoquinas, y desde el punto de vista doloroso, impiden la hiperalgesia primaria, la sensibilización primaria que hacemos en el sitio de la activación de los nociceptores. Esto lo hace al evitar la producción de prostaglandina E2 y prostaglandina I2. Y también impiden la hiperalgesia secundaria, la sensibilización central. Esto lo hace por inhibición de la prostaglandina E2. Aún así, pues tienen muchísimos otros efectos, como interferir con la activación y migración de los neutrófilos, activan opioides endógenos potencializando la respuesta dolorosa, tienen una acción inmunomoduladora y bloquean la actividad adrenérgica. Respecto a los AINES, hay una característica de ellos derivada de esto que les acabo de explicar de la acción del COX-1 y del COX-2, que se llama el índice de selectividad. Y es un concepto que para nosotros no es tan conocido, no es tan frecuente, pero es bastante importante. ¿Qué nos habla el índice de selectividad? Es la capacidad que tiene, digámoslo, este AINES de actuar sobre la COX-1 y la capacidad que tiene para actuar sobre la COX-2. O sea, ¿qué tanto actúa sobre la COX-1? ¿Qué tanto actúa sobre la COX-2? ¿Qué es lo que nosotros quisiéramos para el manejo del dolor? Pues que no solamente actuara sobre la COX-2. Nos manejaría respuesta inflamatoria dolorosa y nos evitaría los efectos secundarios de actuar sobre la COX-1. Pero pues esto no es. Esto sucede solamente en los COX-2 selectivos. Este índice de selectividad se saca de estudios de laboratorio que posteriormente se verifican de alguna forma, digamos, in vivo y clínica, pero en general esto es un concepto muy teórico. Pero es importante tenerlo en cuenta y conocer, porque esta es la base de la clasificación de los COX, de los AINES según su selectividad. Si nosotros vemos la gráfica que está a mano derecha de su pantalla, ¿sí? Que ustedes ven a mano derecha, lo ideal, si bien es tener un medicamento muy selectivo de la COX-2, al menos quisiéramos que estuviera por debajo o más hacia la derecha, más hacia lo selectivo, y menos hacia la izquierda, o sea, menos actuar sobre la COX-1. Si nosotros necesitamos que un medicamento, para lograr una buena respuesta en el COX-2, actúe muchísimo sobre la COX-1, o se requieran dosis que no son relacionadas lo uno con lo otro y nos potencie mucho los efectos secundarios, pues no es un medicamento que nos sirva, porque si bien podríamos tener una más o menos buena respuesta analgésica, pues vamos a tener muchísimos efectos secundarios. Y esta línea punteada que tenemos ahí es, digamos, la línea de corte, que es el 1, cuando lo vemos en números absolutos, que es el 1, nosotros quisiéramos que fueran al menos menores que 1. Eso nos da una más o menos buena respuesta analgésica y más o menos un buen rango de seguridad respecto a efectos secundarios. ¿Sí? Y entonces acá vamos a ver que medicamentos como el ketorolaco o el ketoprofeno están muy lejos de ese 1, están muy hacia lo selectivo del COX-1. ¿Qué quiere decir? Que nos van a dar muchos efectos secundarios, que es con los que más efectos secundarios vamos a tener. Bueno, esta es una publicación que tiene el acetaminofén metido, aunque yo ya les comenté lo que es realmente, o sea, el acetaminofén no es un AINES, pero acá también podemos ver, de los que nosotros usamos más frecuente, al naproxeno, cercano al 1, al ibuprofeno, sobre el 1, es de pronto de los más neutrales que tenemos, y tenemos al diclofenaco por debajo del 1, acá hago una aclaración, en diferentes tablas podemos encontrar al diclofenaco en diferentes posiciones. ¿Por qué? Porque depende de la dosis que se utilice. Depende de la dosis. A unas dosis, el diclofenaco pareciera que no necesitáramos utilizarlo a dosis tan altas como las que nosotros utilizamos y aún así tendríamos buenas respuestas analgésicas. Con las dosis habituales de 1 miligramo kilo aproximadamente, vamos a tener una selectividad muy similar al naproxeno y al ibuprofeno. Si nosotros utilizáramos dosis menores, tendríamos una buena respuesta analgésica y al parecer se alejara
de la línea del 1 y se acercara más hacia un medicamento preferencial, ¿sí? No selectivo completamente, porque no es solamente COX-2, pero sí un poco más preferencial ese tipo de respuesta. Y ya hacia más cercano del COX-2, pues vamos a encontrar a los selectivos. Este concepto del índice de selectividad es lo que nos permite dividir a los AINES o clasificarlos en no selectivos, preferenciales y selectivos. Si ustedes se dan cuenta, la mayoría de los que nosotros utilizamos son no selectivos. O sea, tenemos que vigilarlos porque van a tener tanto respuesta COX-2 como respuesta COX-1. Y en general, los AINES, todos lo que nos van a mostrar, o a lo que le tenemos a veces un poco de miedo, es a los efectos secundarios de estos AINES. Están dados en 4 grupos grandes, es lo que encontramos en la literatura generalmente. Entonces tenemos los efectos gastrointestinales tan temidos, los efectos renales, los efectos hematológicos y otra familia de efectos secundarios. Respecto a los efectos gastrointestinales, se dan tanto por inhibición de la COX-1 como por inhibición de la COX-2. ¿Sí? O sea, los inhibidores selectivos de la COX-2 también pueden dar efectos secundarios gastrointestinales. Cuando inhibimos a la COX-1, vamos a tener menor flujo de sanguíneo a la mucosa, menor producción de moco y bicarbonato. Pero al inhibir a la COX-2, pareciera que se dañara una capa protectora que se forma en la mucosa y esto ayudará a formación de úlceras. O sea que, ojo, esto no nos aplica a pediatría, pero sí a medicina general y medicina de adultos. Aún el uso de los COX-2 selectivos tendría un riesgo mucho más bajo, pero lo tendría de efectos gastrointestinales. Aquí valga la aclaración que los COX-2 selectivos han mostrado digamos, una superioridad respecto a los no selectivos en lo que es disminuir los efectos secundarios gastrointestinales, pero no los renales ni los otros efectos secundarios, específicamente los gastrointestinales. ¿A qué está más relacionado la posibilidad de que un medicamento nos haga más efectos gastrointestinales? Además del índice de selectividad que ya les explicaba, a la cantidad de dosis al día que lo tengamos que utilizar, a la vida media de los medicamentos, pues porque está relacionado con cuántas dosis vamos a tener que dar, y a las presentaciones de liberación lenta, porque quiere decir que vamos a tener más tiempo sostenido la exposición de una mucosa a este medicamento. Los AINES, excepto la aspirina, ellos son competitivos transitorios. Quiere decir que cuando pasa su actuar, digamos, su tiempo de acción, también pasa su posibilidad de efectos secundarios porque ellos no se quedan ahí pegados, ¿sí? Ellos se retiran. Entonces, el hecho de que nosotros tengamos medicamentos con dosis frecuentes, pues no va a haber momento en que se retiren. Todo el tiempo la mucosa va a estar expuesta. Igual si utilizamos presentaciones de liberación lentas o de actuar continuado, pues vamos a tener mucosa todo el tiempo ahí expuesta y expuesta y expuesta. Respecto a los efectos secundarios renales, también, como les decía, son reversibles en el momento del retiro del medicamento. En pediatría, creo que ya habíamos visto esto en otra charla, ahorita no lo tengo bien presente, creo que fue de la Sociedad Colombiana de Pediatría que hubo una charla de esto, de AINES y daño renal, pero no es que tengamos un cuerpo muy grande de evidencia, lo que podemos traerlo lo traemos desde adultos principalmente, y lo que se ha visto es que esto, si hay mucho de idiopático, de respuesta propia del paciente, está más relacionado a unos factores de riesgo que ya vamos a ver y al uso prolongado del medicamento. ¿Y qué es lo que vamos a encontrar? Nefritis intersticial crónica, falla renal aguda crónica y enfermedad cardiovascular. Respecto a los efectos secundarios hematológicos, la aspirina, como les comentaba ahorita, es el único que hace una inhibición irreversible, por ende se utiliza como antiagregante plaquetario, y otro de los efectos secundarios que se ve con los AINES es la disfunción de los neutrófilos. Y otros efectos secundarios que podemos encontrar más frecuentes son las náuseas, el mareo, la cefalea, y aquí quiero también detenerme un poquito, el miedo que tenemos generalizado en los pediatras, quienes atendemos niños, a la broncoobstrucción. ¿Qué es lo que han mostrado los estudios respecto a la posibilidad de desencadenar crisis asmáticas o de causar cuadros broncoobstructivos severos asociados a los AINES? Factores de riesgo. Si tenemos historia de asma inducida por aspirina o asma inducida por AINES, o sea, ya nos pasó, pues sí, claro, tenemos que tener mucho cuidado con el nuevo uso, probablemente evitarlo, ¿sí? Utilizar acetaminofén, otro medicamento.
Pero si no tenemos ese nexo o esa asociación ya hecha, si es un paciente asmático, pero ya antes ha tomado AINES, ya antes ha estado expuesto a AINES y no ha desencadenado asma, no tendríamos por qué tener ese miedo o esa bandera roja que todo el tiempo tenemos en la cabeza. Y también hay que tener cuidado con los pacientes que tienen cuadros alérgicos más generalizados, más severos, ¿sí? Si tenemos un paciente que tiene asma, pero que además tiene eczema, pero que además tiene rinitis, pero que tiene una dermatitis severa y tiene historia de anafilaxia por lo que sea o de urticaria, pues en este paciente probablemente también vamos a evitar el uso de los AINES. A lo que voy es que no es ley que a todo niño asmático tengamos que evitarle los AINES. Tenemos que mirarlo de forma individualizada. Algunos van a tener un riesgo aumentado, pero la gran mayoría de niños con historia de asma o con historia de sibilante recurrente no tendríamos por qué prohibirle los AINES necesariamente. Y ya específicamente en los niños, características de estos AINES, vamos a tener que la absorción va a depender, pues como son ácidos, los AINES son de una estructura ácida, pues va a depender mucho del pH gástrico que tengamos en ese momento. Y en los niños, dependiendo de las edades y dependiendo, digamos, de su alimentación, podemos tener variaciones en el pH gástrico que nos modifiquen asimismo la absorción de los AINES. Y también va a depender del vaciamiento gástrico. Entonces, pacientes que tengan factores de riesgo de vaciamiento gástrico lento, pues tenemos que tener cuidado con los AINES porque, como lo decía anteriormente, pues entre más expongamos la mucosa, más posibilidad de efecto secundario. Respecto a la distribución, los AINES pues, se distribuyen unidos a proteínas plasmáticas en un 98%, principalmente en la albúmina. Entonces, tenemos que tener precaución en aquellos pacientes que por la razón que sea tengan una hipoalbuminemia, ¿sí? Llámese desnutrición, llámese cuadros hiponcóticos asociados a cuadros sépticos o de enfermos severos en la UCI, tendríamos que tener más cuidado con la administración de los AINES. El metabolismo de los AINES es hepático y su eliminación es renal. Entonces, la pregunta de cómo elegimos un medicamento, un AINES, en el manejo del dolor en los niños. Entonces, yo acá lo he puesto, digamos, unos aspectos que tenemos que tener en cuenta de forma general, que son la edad, la condición dolorosa que estemos tratando y la duración del tratamiento. ¿Por qué la edad? Los AINES no los utilizamos en menores de 3 meses. No lo utilizamos en menores de 3 meses. Si necesitamos utilizar algo en un menor de 3 meses, nos toca acetaminofén. Ya después de los 3 meses, de forma general, aunque hay algunas publicaciones que hablan de mayor seguridad después de los 6 meses, pero digamos que en forma general, después de los 3 meses, podríamos utilizar el ibuprofeno. Y después de los 6 meses, podríamos utilizar, por ejemplo, el diclofenaco. Ya por indicaciones INVIMA, por ejemplo, tenemos que el nimesulide no se puede utilizar en menores de 12 años, tenemos que el ketorolaco tampoco se puede utilizar en menores de 12 años, asimismo el ketoprofeno intravenoso e intramuscular tampoco se utiliza en menores de 12 años, y el oral se podría utilizar después de los 6 meses. Se podría utilizar. Entonces, por eso es importante tener en cuenta la edad del paciente. La condición dolorosa. Los AINES han mostrado una superioridad en la respuesta analgésica cuando estamos hablando de cuadros inflamatorios, por ejemplo, otitis, amigdalitis, en la amigdalitis, especialmente en la exudativa, en el dolor dental también han mostrado superioridad y sobre todo en los cuadros dolorosos musculoesqueléticos, esguinces, fracturas, sinovitis. Entonces, hay que tener en cuenta a qué tipo de dolor es el que estamos manejando para definir no solamente si es AINES o es otro, sino además qué tipo de AINES podríamos utilizar. Y la duración del tratamiento. Entre más largo creamos que va a ser el tratamiento, más posibilidad de efecto secundario vamos a tener con el AINES. Entonces, podríamos estar eligiendo otro tipo de medicamentos. Lo segundo que tenemos que tener en cuenta son los riesgos de eventos adversos y las comorbilidades. ¿Cómo vamos a mirar esto? Pues específicamente los factores para efecto adverso, un efecto secundario, gastrointestinal, renal, respiratorio, y características propias del medicamento, el índice de selectividad que ya les explicaba y las indicaciones y contraindicaciones de cada uno de ellos. Ya abajo en la diapositiva, lo que quiero mostrarles es un poco qué cosas tenemos que tener en cuenta, o sea, cuáles son los factores de riesgo que tenemos que tener en cuenta cuando vemos el riesgo de evento adverso. Entonces,
Para gastrointestinales tenemos que ver si está tomando algún medicamento concomitante que nos empeore la posibilidad de hacer un evento adverso, por ejemplo los corticoides, si hay historia de úlcera péptica, si hay antecedentes de sangrados gastrointestinales o si hay historia de enfermedad inflamatoria intestinal. Cuando estamos viendo factores de riesgo para un efecto secundario renal, tenemos que ver si el paciente lo tenemos en un cuadro de una enfermedad diarreica o tenemos una deshidratación. Recordemos que ese es el principal factor de riesgo para un daño renal en un paciente con AINES o por AINES, que tengamos un cuadro de deshidratación. Entonces, si tenemos una hipovolemia previa, si tenemos una alteración de la función renal previa, neonatos y lactantes que no han alcanzado la madurez de su función renal, una tasa de filtración glomerular baja o una historia de riñón único, por ejemplo. Y respecto a las respiratorias y a otras condiciones, ¿qué factores de riesgo hay que tener en cuenta? Si el paciente tiene una historia de trombocitopenias, de coagulopatías, si tiene uso de anticoagulantes o de antiplaquetarios, si el paciente tiene uso de diuréticos, de antihipertensivos, o tiene historia de hipertensión, o tiene historia de falla cardíaca, insuficiencia cardíaca congestiva. Si tiene uso de aspirina, en el caso pediátrico sería por enfermedad de Kawasaki, no podríamos utilizar otro AINES con la aspirina. Si tiene historia de alergia a AINES o historia de asma inducida por AINES. Digamos que acá lo que les quise mostrar es todos los factores de riesgo que nosotros tenemos que evaluar en un paciente para primero decidir si vamos a utilizar AINES y ya luego decidir si sí lo vamos a usar, cuál de ellos utilizaríamos. Respecto a las características propias de los medicamentos, de los AINES, el ibuprofeno es el que tiene mayor número de estudios en población pediátrica. O sea, es el medicamento con el que más seguro nos sentimos porque es del que más sabemos. Y realmente es un medicamento muy seguro. Tiene su uso permitido en mayores de 3 meses. Como les he comentado, es un inhibidor no selectivo de la COX-1 y de la COX-2. Tiene un índice de selectividad de 1.7, pero es reversible. Como ya les había explicado, apenas pasa su acción, ya el efecto secundario también disminuiría, o sea, desaparecería. El riesgo de eventos adversos gastrointestinales, que es, digamos, el que más nos preocupa, es realmente un riesgo bajo, solamente de 7.2 por cada 100.000 pacientes que han requerido uso de ibuprofeno, que si nosotros lo vemos en los estudios es igual al riesgo que tienen con el uso de acetaminofén. Entonces, realmente es un medicamento seguro. Tenemos que tener en cuenta los factores de riesgo que ya les comentaba. Pero acá es importante tener en cuenta que es equivalente al acetaminofén si ese ibuprofeno lo estamos utilizando en ciclos cortos. Si vamos a utilizar un ibuprofeno en un tiempo prolongado, sí, obviamente se nos dispara la posibilidad de que nos haga un evento adverso gastrointestinal. Su potencia analgésica pareciera ser superior en los cuadros musculoesqueléticos, entonces, por ende, sería nuestra primera elección cuando estamos frente a cuadros como esguinces, sinovitis, este tipo digamos, de cuadros. Y bueno, acá lo que les traigo son las dosis que van a depender de si lo estamos utilizando como analgésico, antipirético o antiinflamatorio, teniendo las dosis más bajas para antipirético, las dosis intermedias para analgésicos y las dosis más altas para antiinflamatorios. En general, la literatura se sitúa en dosis máxima día entre 30 a 40 miligramos kilo día. Lo podemos utilizar cada 6 a 8 horas. Y estas son las presentaciones que tenemos acá en Colombia. Y otros AINES que utilizamos de forma frecuente es el diclofenaco, por eso los traje acá para algunas cosas más específicas. De los AINES tiene mayor riesgo de efectos secundarios cardiovasculares si lo comparamos con el naproxeno o el ibuprofeno. El naproxeno y el ibuprofeno tienen, en lo que es efecto cardiovascular, un perfil de seguridad muy similar a los COX-2 selectivos, o sea, es un muy buen perfil de seguridad. Pero el diclofenaco sí va a tener mayor riesgo si lo comparamos con ellos. Pero ¿cuándo aumenta el riesgo? Cuando utilizamos dosis mayores a 150 miligramos día, que fue algo que les comenté hace ya como en la mitad de la charla respecto al diclofenaco. El diclofenaco tiene muy buen perfil de seguridad si nosotros ajustamos las dosis. Probablemente lo que tenemos es que replantearnos las dosis del diclofenaco y no es necesario, no pareciera ser necesario utilizar dosis de 1 miligramo kilo, sino que podríamos ajustarnos un poco más teniendo buena respuesta analgésica y menos efectos secundarios. Tiene un riesgo intermedio para eventos adversos gastrointestinales, un poco mayor que el ibuprofeno. Y como es una estructura ácida,
con alto grado de unión a proteínas, y esta característica la comparte con el ibuprofeno, permanecen en los tejidos inflamatorios y en el líquido sinovial más tiempo que en el plasma. O sea, el diclofenaco y el ibuprofeno se aclaran más rápidamente en el plasma, pero permanecen en tejidos inflamados y en líquido sinovial, continuando su accionar en esos tejidos. Quiere decir que si estamos, por ejemplo, ante cuadros de sinovitis transitoria o de esguinces, por ejemplo, el ibuprofeno y el diclofenaco podrían ser muy buenas opciones, porque tienen un accionar prolongado en esos tejidos específicamente o en esas condiciones específicas. El naproxeno, que es otro de los que nosotros utilizamos frecuentemente, tiene un riesgo alto para eventos adversos gastrointestinales, más que el ibuprofeno, más que el diclofenaco, y tiene mayor riesgo de complicaciones hemorrágicas si se utiliza en pacientes que están utilizando warfarina. O sea, el naproxeno también es un AINES seguro, es un AINES que nosotros utilizamos en pediatría, pero tenemos que tener en cuenta que aunque pareciera quedar como en el imaginario de nosotros que no, que fuera más seguro o más fácil de usar que el ibuprofeno, sí ha mostrado que hay mayor posibilidad de que usted haga un evento adverso gastrointestinal con el naproxeno a que lo haga con el ibuprofeno. A uno que le gusta generalmente el naproxeno, el uso cada 12 horas o cada 8 horas, pero el ibuprofeno también lo podemos utilizar cada 8 horas a una buena dosis, teniendo menos posibilidad de efectos secundarios. Esto respecto a lo que es, digamos, los AINES puros. Quise traer un poco o algo muy puntual sobre la dipirona, porque la dipirona en la mayoría de la literatura la vamos a encontrar como un AINES. Y si somos estrictos, sí es un AINES, porque tiene un actuar sobre la COX-1 y sobre la COX-2 y tiene una respuesta antiinflamatoria débil. O sea, eso ya de entrada lo haría un AINES. Pero no es, o sea, su potencia antiinflamatoria no se compara contra el otro grupo de los AINES, o sea, contra un ibuprofeno, un naproxeno, un diclofenaco, no, es mucho más débil. Pero al tener accionar sobre COX-1 y COX-2, pues entra dentro del grupo de los AINES. La dipirona tiene diferentes acciones. Comparte acción con el acetaminofén, porque también actúa sobre la COX-3 a nivel del sistema nervioso central. Actúa sobre COX-1, COX-2 periféricas, como los otros AINES, y pareciera activar opioides endógenos. De hecho, tiene un efecto espasmolítico, antiespasmódico, por unión a receptores cannabinoides. Entonces, tiene diferentes actuares que lo hace un medicamento pues bastante interesante. Por eso funciona como analgésico, como antipirético, como espasmolítico y como un antiinflamatorio débil. Acá tenemos, digamos, las dosis, aunque nosotros utilizamos dosis un poco más bajas comúnmente. Y para tener en cuenta y tener cuidado con la dipirona, es un vasodilatador. Como es un relajante del músculo, si nosotros lo ponemos rápidamente, nos hace también un efecto vasodilatador por relajación del lecho muscular, digamos. Entonces, puede hacernos hipotensión. Entonces, si lo vamos a administrar endovenoso, se debe hacer una administración lenta. No se recomienda su uso en menores de 1 año, y eso es súper importante porque es frecuente que nosotros veamos uso de dipirona en menores de 1 año. Entonces, la pregunta es, bueno, ¿entonces qué utilizamos en menor de 1 año? Si tiene menos de 3 meses, solo nos queda el acetaminofén, pero después de los 3 meses hasta los 6 tendríamos al acetaminofén y al ibuprofeno, y después de los 6 meses ya incluiríamos, por ejemplo, al diclofenaco. Entonces, tenemos estos para movernos en el menor de 1 año, pero no la dipirona, que sí ha mostrado tener mayor posibilidad de eventos secundarios en el uso de menores de 1 año. El miedo grande con la dipirona siempre ha sido la granulocitosis. Y la pongo acá resaltadita porque quiero que veamos el riesgo. El riesgo realmente de granulocitosis es muy bajo, es de 0.56 casos por cada millón de usuarios de dipirona. O sea, no estamos de millón de habitantes, sino millón de usuarios de dipirona. Es un riesgo muy bajo. ¿Cuál es el problema? Pues que es que la granulocitosis, pues su mortalidad es casi que del 100%. Por eso da tanto miedo y por eso en tantos países está prohibida la dipirona. Pero tenemos mucho más posibilidades y no le ponemos tanta atención a los otros eventos adversos de la dipirona. Empecemos por el hipotensor de la administración rápida endovenosa, pero la posibilidad de hacer reacciones cutáneas, de hacer cefalea, inclusive de hacer shock anafiláctico, respuestas alérgicas severas, es mucho más frecuente. O sea, es 1 en cada 5.000 pacientes y pareciera que no le pusiéramos tanta atención a esa. Acá traigo la recomendación INVIMA del uso de la dipirona. Es importante que nosotros miremos las recomendaciones que el país hace sobre el manejo de los medicamentos.
Y nos dice que debe ser utilizado bajo fórmula médica y de segunda línea en caso de dolor o fiebre moderada a severo, que no ha cedido a otras alternativas farmacológicas y no farmacológicas. ¿Por qué hago este llamado? Porque pues, también pertenezco al área clínica y yo sé lo frecuente que utilizamos la dipirona, pero deberíamos tener un poco más de cuidado en el uso de ella, más vigilancia, tener en cuenta los factores de riesgo para un shock anafiláctico, tener en cuenta que es mucho más frecuente que hagan hipotensión, respuestas alérgicas y shock anafiláctico a que nos haga una granulocitosis, aunque es a lo que le tengamos miedo. Pero a pesar de que haya países donde no lo utilizan, la dipirona es un buen medicamento, bien utilizado como todos los medicamentos, que tenemos que tenerlo en cuenta y que hace parte del arsenal de nosotros en el día a día. Con estas aclaraciones de la dipirona, bueno, quería también comentarles algo sobre los COX-2. Nosotros tenemos el celecoxib, digamos que es el que más frecuentemente se va a encontrar literatura de él. Y cuando hice la búsqueda de qué tenemos escrito de celecoxib, de COX-2 selectivos en pediatría, pues lo primero que tenemos que tener es que hay muy poco en pediatría escrito de esto. Hay países donde no tienen permitido el celecoxib en población pediátrica. Buscamos el INVIMA que dice de eso, pero en el INVIMA no hay nada especificado respecto a población pediátrica. Si nos vamos a la Agencia Europea de Medicamentos, está prohibido su uso en pediatría. Entonces, digamos que en general, nosotros no tenemos en cuenta los COX-2 selectivos para el uso de dolor pediátrico. Y bueno, esto era lo que quería compartirles sobre las características de los AINES, que tenemos que tener en cuenta cuando elegimos un AINES, las características de algunos de ellos que más frecuentemente utilizamos, y bueno, que son un medicamento de nuestro diario vivir y por eso tenemos que conocerlos y manejarlos de forma adecuada, porque ellos con el acetaminofén hacen parte de nuestro día a día y sobre todo cuando manejamos dolor en niños. Muchísimas gracias y eso era lo que quería compartirles.